Saludos amigos, vamos a continuar con el desarrollo del software. El día de hoy vamos a culminar lo que hemos creado sobre subpartidas dentro del análisis de costos unitarios. En el video anterior habíamos visto cómo desdoblábamos un análisis de costos unitarios que contenía otras subpartidas con análisis de costos unitarios fuera, o sea, en la relación de presupuestos. Bien, vamos a abrir en esta oportunidad. Habíamos visto, el que maneja aquí las partidas, ya sabemos que las partidas habíamos quedado en esta parte, ¿no? Suministro de instalación. Si nosotros observamos el presupuesto original, habíamos visto que el presupuesto original constaba de solamente una partida dentro de conexiones domiciliares, que es la 261. Entonces nosotros la 261 ya cuenta con subpartidas fuera de los análisis de costos unitarios, como aquí hemos desarrollado anteriormente. Nos quedaba por desarrollar cama de apoyo para la red de agua, encofrado y desencofrado. Como todo esto es similar, es la misma, entrar a costos unitarios, comenzar a agregar los insumos, las cantidades, y luego hacer cálculos para convertirlo, para hacer la conversión a la unidad, ya que en algunos casos como metros. Así teníamos, por ejemplo, el análisis de costos unitarios. Acá hemos visto que el análisis de costos unitarios, el que había desarrollado este presupuesto, tenemos acá, ¿no? En esta partida. Pero resulta que esta partida donde debe ir solamente el análisis de costos unitarios había subpartidas. Todas estas subpartidas. Y a la vez estas subpartidas, su análisis de costos unitarios estaban acá, que ya lo hemos visto. Por ejemplo, de excavación a mano, ya lo hemos desarrollado. Refine, concreto, encofrado, excavación a mano. Aquí estaba todo esto, lo habíamos pasado aquí al programa, que estaba. Pero estaba en la unidad de medida. La unidad de medida estaba en metros y nosotros lo hemos transformado a unidad, o sea, por conexión. Una conexión, como son 400, el encofrado total es acá. Entonces todo esto lo habíamos desarrollado. Bien, entonces al culminar, ya lo había culminado en otro archivo, aquí ya está culminado. Si nos vamos nuevamente al final, ya está toda esta parte con sus respectivos análisis. Todos tienen la misma unidad de medida, 455, porque son 455 conexiones. Bien, pero esto que observamos aquí tranquilamente puede estar, o sea, directamente de conexiones domiciliares podemos colocar cada uno de ellos, o sea, eliminar esto, 261, y todo es subirlo a 26, ¿no? Directamente, o sea que eso estaría un poco, no de más, ¿no? Sino que como primero han hecho el análisis, esto se ha llevado, por ejemplo, para hacer las valorizaciones, ya cuando ha estado el expediente ejecutado, por eso es que no se ha movido, se ha mantenido así para al menos estas partidas de acá, igual que coincida con el expediente. Pero podemos nosotros cada uno de ellos pasarlo a 2.6. Por ejemplo, vamos a suponer, para refinar un poco, el 261 que está a 261, vamos a hacerlo directamente a 2.6. Para eso vamos a utilizar mover, ¿no? Entonces, si colocamos copiar, van a haber dos partidas. Entonces, mover significa que lo quitamos y lo ponemos acá. Entonces, de la 261 colocamos mover y me dice a dónde lo vamos a llevar. Nosotros colocamos 2.6, pegar, y ya está aquí, ¿no? 261, aquí está, 262. La 2611 nuevamente a la 26. Mover, dentro de la 26, pegar.
La 2611 movemos y nuevamente a la 26. Pegamos. La 261 se va a copiar con todas estas dos subpartidas, también a la 26. Movemos y nos vamos a la 26. Se movió con estas dos subpartidas. 2611 también a la 26. Movemos, buscamos 26, seleccionamos 26 y pegamos. Bien, entonces la 261, falta esto, 2611, movemos a la 26 y pegamos. Y por último 2611, movemos a la 26. Esta partida ya no tiene nada, tranquilamente podemos quitar. Nos vamos a eliminar uno. Cuando aparece aquí eliminar uno, significa que esto solo lo va a eliminar. Si nosotros estamos aquí 26 que contiene varias, aparece eliminar varios. Significa que si presionamos eliminar, va a borrar todas las subpartidas. Entonces nosotros queremos eliminar esta partida, por eso dice eliminar una. Significa que esta sola la va a parar. Como no tiene descendientes, entonces colocamos eliminar una. Aquí tenemos otra forma de presentarlo. Conexiones de agua domiciliarias, directamente lo que le corresponde. Bien, con todo esto nosotros podemos verificarlo, ¿no? Entonces, esta es una forma de tratar en lo posible de que los análisis de costos unitarios solamente contengan lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Los recursos, mano de obra, materiales, equipos y subpartidas en lo posible no tenerlas para no tener a veces dificultad para las organizaciones, para el calendario de obras, para la ejecución de ello, ¿no? Bien, entonces esta es la parte, ya culminamos la parte de las subpartidas y hay un sinnúmero. Si nosotros en el mismo expediente nada más, miren cuántas subpartidas, acá tenemos otra partida, otro análisis de costos unitarios que igualmente miren tienen todas estas subpartidas y estas subpartidas nos van a derivar a otras subpartidas. Eso no se desarrolla porque lamentablemente no tengo el Excel de las subpartidas, solamente tengo un Excel. Ese es el problema de los archivos, no lo dan a veces completo o se pierden, ¿no? Se borran. Bien, entonces por esta parte damos por combinado. Vamos a continuar vamos a ver control de plazo vigente. Bien, vamos a ver una particularidad que le interesa más que nada a los postores, ¿no? Los postores, cuando compran las bases, presentan su oferta económica, su oferta técnica, sobre todo la oferta económica, en donde si es a precios unitarios, comienza a colocar los precios que él oferta por cada partida. Luego, si sale ganador, va a tener que actualizar ese expediente, porque si él ha presentado las ofertas económicas de partida por partida, ahora le toca, una vez de que va a firmar el contrato, ahora le toca presentar los análisis de costos unitarios que coincidan con los precios que él reajustado, que puede ser menor o mayor al referencial. Entonces, esto podemos llamarle elaboración de propuestas económicas. Entonces, vamos a abrir el archivo y vamos a irnos donde cada uno de ustedes tiene proyectos donde se han anexado como ejemplo varias datas de presupuesto. Vamos a ir, por ejemplo, con Val 10. Bueno, este es el que está más completo, tiene 10 valorizaciones, etcétera, por eso Val 10. Y siempre es bueno, como vamos a manipular y no queremos dañar ese archivo, siempre es bueno crear un backup o una copia de respaldo. Entonces,
colocamos duplicar proyecto para no malograr si es que alteramos a propósito, ¿no? Colocamos duplicar proyecto. Vamos, nos piden el nombre, voy a colocarle, bueno, cualquier nombre, voy a colocar al 10 por decir, ¿no? Al 10. Entonces, ya tenemos, ya se ha cambiado, o sea, aquí ya podemos hacer los cambios que queramos en estos momentos con la seguridad de que el original no se va a alterar. Lo tenemos, siempre es bueno hacer, porque los cambios que hagamos en el programa son de carácter irreversible, o sea, ya no lo podemos deshacer. Bien, entonces para ver esto vamos a suponer que el presupuesto referencial fue esa cantidad, 2.400.000 con gastos generales, etcétera, nos da como 3 millones y más, ¿no? Entonces, a la hora de presentar su propuesta económica, el contratista presenta una hoja de Excel así como esta, ¿no? Donde aquí coloca el metrado, ese es el precio unitario referencial. El contratista lo que va a colocarle, bueno, no, 58, 53, como quiero bajarme 10% del todo, le coloco 54, 53 y así va variando los precios unitarios de tal forma de hacer cambiar y tratar de ganar, ¿no? Como casi todos se van al 90%, el que menos se presenta con el 90% y así por el estilo. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Bueno, el programa tiene la siguiente opción, ¿no? Miren, pero antes que nada, en ajustes, en ajustes, en los datos generales hay dos formas de ingresar los datos generales, en soles y en porcentaje del costo directo. Si lo ingresamos en soles, significa que en el presupuesto, siempre va a estar fijo este valor. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que lo ingresemos en soles. Si cambiamos el costo directo, lo bajamos a 2 millones, esto va a seguir siendo 197. Lógicamente el porcentaje va a ir variando, porque ustedes saben que los gastos generales se dividen entre el costo directo por 100 y sale el porcentaje. Si esto se va a permanecer fijo, esto va a variar, si es que varía el costo directo. Lo mismo, si nosotros colocamos en los ajustes, por decir, no lo voy a hacer, sino en porcentaje, y aquí le colocamos 10%, grabamos, y en el presupuesto, ¿qué significa? Si quiere, el 10% se va a permanecer fijo y aquí va a variar de acuerdo al costo directo y así por el estilo. Entonces estamos solamente esa teoría. Bueno, en utilidad no le he puesto, hasta en porcentaje no le he puesto un valor fijo porque casi no es muy usado, ¿no? Porque los datos generales hay que presentar los datos generales como nos ha salido, ¿no? Todos los costos, los costos directos, los indirectos, todo eso hay que poner, por eso es que es más esencial. Bien, entonces para ello, para hacer nuestra propuesta en ingresos hay una opción que dice oferta económica. Entonces, ¿cuál es la forma de variar los costos referenciales? Miren, la forma de variar los costos referenciales, la más rápida, es colocarle, la más rápida es lógicamente variar los datos generales, ¿no? O sea, si aquí 197.000, le coloco, bueno, que sea 120.000, utilidad también 120.000, ahí ya le estamos bajando algunos puntos. Y luego, y si aún así queremos bajar más, tenemos la otra opción, variar el rendimiento de la mano de obra y de la maquinaria. Entonces, si aumentamos el rendimiento, lógicamente el costo de la mano de obra y o de la maquinaria va a variar, porque es un rendimiento mayor, y si es un rendimiento mayor significa que el tiempo lo va a ser menor y va a ser más rápido, por lo tanto menos gente. Entonces tenemos dos opciones, el rendimiento. También otro que no repercute mucho son las herramientas, colocarles a todo 2%, 1%, 5%. Esas son cosas pequeñas, pero es una forma de colocar. Entonces, variar el rendimiento, en ese caso aumentar. Por ejemplo, aquí sale 0 porque lógicamente es cartel de obra. Ustedes saben que el rendimiento tiene que ir, por ejemplo, limpieza, por decir, ¿no? Ahí hay mano de obra. Ahí el rendimiento está acá. 40 y variamos.
¿sí? Entonces, aumentar el rendimiento para que nos salga más barata la partida es igual como si la hora hombre lo disminuyéramos, es lo mismo. Entonces, para eso mejor disminuyo la hora hombre. Y la otra opción para bajar este rendimiento lineal. Con este de aquí, vuelvo a insistir, si queremos variar el rendimiento de cada una de las partidas y tanto herramientas si queremos. La otra opción es en insumos. En insumos vamos a variar los costos de todos los insumos o de unos cuantos y todos los insumos. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, bajarle 2 soles por decir, ¿no?, al peón, que bajarle, por decir, 10 céntimos a un clavo. ¿Por qué? Porque casi si le bajan esa cantidad a un insumo que poco se usa, que no tiene menor incidencia, no repercute. Por eso ese es el principio de la fórmula polinómica. Entonces, aquí hay una opción para colocarle cuáles son los insumos de mayor incidencia. Aquí está ordenado por nombres, o sea, está ordenado por tipos. Primero, mano de obra, y aquí tenemos peón, oficial, operario, y luego vienen los materiales y al final la maquinaria. Pero aquí tenemos una opción de ordenarlo de mayor incidencia. ¿Qué es mayor incidencia? El que tiene mayor parcial, lo que va a costar más. En este caso, el peón es el que tiene mayor incidencia, porque está ordenado de mayor a menor. Luego lo sigue el operario, la mano de obra. Entonces, ¿qué significa? Bajar al peón un porcentaje va a repercutir más que bajarle, por decir, a un niple 3.82. Si al niple tranquilamente le pongo 0 soles, casi esto ni se va a mover. ¿Por qué? Porque tiene poquísima incidencia. 7 soles 64 sobre 2.463.000. La incidencia es pequeña. En cambio aquí 871 sobre 2 millones es casi la tercera parte. O sea, estamos hablando de un 30 a 35%. O sea, cambiarle el valor acá. Ahora, es un poco engorroso estar cambiándole uno por uno, pero tenemos otra opción, ¿no? Si le indico al programa, decirle, bueno, bájale a todos, bueno, esto tiene hasta 9.5%, bájale a todos los insumos 9.5, absolutamente a todos. Pero antes de bajarles a todos, vamos a ver, vamos a hacer una captura de pantalla aquí. ¿Cuál era una captura de pantalla en el presupuesto? Ya. En el presupuesto voy a hacer la captura de pantalla solamente para hacer la comparación. Este es el presupuesto referencial, era 2.464.000. Este es el original. Bien. Entonces vamos a ir al programa, vamos nuevamente a la oferta económica, vamos a disminuir en 9.5%, disminuir precio unitario de todos, 9.5%. Miren, tenía 2.463.000, aquí me permite que siga escogiendo, colocar que esta acción va a ser irreversible. Sí, ya lo bajo. Y aquí vamos a guardar los cambios y salir. Y vamos a ver el presupuesto cómo quedó. 2.229.000 contra 2.464.000. También en los nuevos ingresos, en la oferta económica, me permite cambiar los gastos generales. Quiero bajarle un poco más. Aquí dice 197.000 y los gastos generales voy a cambiarle a 140.000. 140.000. Miren, ya cambió el porcentaje. La utilidad, que es 170.000, vamos a ponerle a 110.000. 7.73%. Vamos a ponerle, por decir, 110.000. Ya varió el porcentaje. Entonces, esto de aquí es irreversible, rápido se cambia, por eso es que se hace un backup, una copia de respaldo. Si nos vamos al presupuesto, vamos a ver que ha caído más, ¿no? 2.209.000 contra 3.343.000. Ya es cuestión de tener el lápiz aparte y ver hasta qué valor debemos conocer.
Bueno, lo interesante de esto es que lo bajó los insumos, pero ya tenemos nosotros listos los análisis de costos unitarios nuevos. Realmente tenemos aquí todos los análisis de costos unitarios actualizados. Se imprime y se presenta luego de, para perfeccionar el contrato hay que presentar esto, nos exige. Si esa suma alzada es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, tenemos que presentar los análisis de costos unitarios. Lógicamente, en los análisis de costos unitarios, la lógica nos dice que no debemos variar las especificaciones técnicas. Si queremos bajar los precios, no debemos variar las especificaciones técnicas. Y no variar las especificaciones técnicas significa no variar la cantidad de materiales o la cantidad que se necesita. No variar la cantidad y no variar la calidad. La calidad debe ser igual o mayor si queremos reemplazar. Eso es lo que procedemos. Pero se compromete ahí en ese caso el contratista en realizar el proyecto a ese costo. Por eso es que al final es muy difícil que pidan adicionales, que dicen que está mal el expediente técnico, que han considerado 30 soles de arena, cuando en realidad vamos a suponer está 80 soles. Y ese no es problema de liquidez, es problema del contratista, porque el problema del contratista a la hora de concursar, él puso su oferta económica, así que por ese lado el contratista no tiene por qué, ya sabe además, ¿no? Y ahí quedó. Bien, eso es lo que habíamos visto en esta parte de la propuesta económica. Bien, tenemos también otra que es el control del plazo vigente. Vamos a suponer, esto se trata cuando se está haciendo este programa, se trataba de que en este programa se coloque todo lo que ocurre en obra. Por ejemplo, ha habido adicionales, han habido deductivos, ha habido ampliación de plazo, ha habido suspensión de plazo, ha habido resoluciones que han aprobado esas ampliaciones de plazo. Entonces, eso hay que llevarlo acá. Y eso es lo que se ha querido, que en el mismo programa estén casi todo lo que se ejecuta en obra, ¿no? Ya decimos que haya adicionales de obra, existe, hemos visto, por ejemplo, en la misma partida podemos colocar, en el mismo programa, en el mismo horario podemos colocar los análisis de costos sanitarios, los insumos, los presupuestos, forma económica, relación de insumos, las valorizaciones, deductivos de obra, los mayores mercados, adelanto de materiales, incluso podemos llevar el control de almacén de obra, todo en un solo programa. Entonces, vamos a ver aquí, ahora en ingresos también tenemos modificar plazos vigentes. Al modificar plazos vigentes, aquí nos dice el plazo es 240, lo debe estar jalando de aquí, de ajustes. En ajustes hay una opción donde dice inicio de plazo. En este caso fue en enero, el jueves 12 de enero de 2017, un plazo de 240 días. Significa que el plazo terminó el 8 de septiembre de 2018. Si fuera 250 días, inmediatamente va a variar este paso. Vamos a ponerle 240 y a variar 8 de diciembre. Entonces, este paso. Estos son solamente los ajustes que se hacen para el control. Bueno, hoy no voy a cancelarlo. Entonces, aquí vamos a modificar plazos vigentes. Dice inicio de plazo, fin de plazo. Entonces, aquí en esta opción nos permite agregar acá suspensiones de plazos que hay, ampliación de plazo parcial, aunque es lo mismo los dos. Si no le colocan parcial, ya conocemos pues por que no hay una fecha fija en que se termine la causal, reducción de plazo, etc. Entonces vamos a suponer que hubo una ampliación de plazo número 1, la duración tendremos importante conocerla, puede ser ampliación de plazo de 16 días, aquí la resolución que lo aprueba, etcétera, puede ser cualquier número. Observación, aquí le ponen por qué, pueden colocarlo así grandes rasgos, ¿no? De repente lluvias, por decir, ¿no? Lluvias, escasez de materiales, huelgas, etcétera, que son los únicos que hacen la ampliación de plazo o aprobación de adicional, demora en la aprobación de un adicional o de consultas. Todas son las únicas opciones. Colocamos guardar
Y aquí nos está acumulando los días, ¿no? 16 días de ampliación de plazo, aquí por ejemplo por lluvias, y aquí nuevo plazo contractual. Nos está indicando que ya el nuevo plazo es 24 de septiembre, ya no es 18 horas. Hay otra ampliación de plazo, de repente otra ampliación de plazo número 2, duración de 14 días, resolución que aprueba, aquí le colocamos el número de resolución gerencial, municipal, la observación, guardamos y acá, ¿no? Es el 16, 14. Si nosotros lo colocamos aquí, significa que el fin de plazo vigente en esta fecha es el 24 y en el último es el 8 de octubre. Y así, por el estilo, podemos ir, deseamos modificar la ampliación de plazo, nos equivocamos, etcétera. Eso es lo que nos indica bueno, esto aquí, luego acá hay una opción, aquí no hay para exportar el Excel, pero hay una opción de copy, por ejemplo, copiar, aquí dice ha sido copiado y ahora puede pegarse en el Excel. Nos vamos al Excel y simplemente le colocamos pegar, ¿no? Y ahí es el único que tenemos que hacer de su formato. Como era cosa pequeña, no era mucho. Entonces, así como hay ampliación de plazo, también existe en obra el control del presupuesto vigente. Este es el control del plazo vigente. Hay que ingresar, como vuelvo a repetir, todo lo que se presente. Suspensiones, ampliaciones de plazo, etcétera, etcétera. Ahora, eso lo mantenemos grabado ahí. Como si nadie lo borra y lo tenemos siempre. ¿Cuánto es el plazo vigente? Lo tenemos aquí siempre a la mano. ¿Cuánto es el plazo vigente de finalización de obra? Aquí término real. Hay una opción de colocarlo aquí. ¿Cuándo es la fecha de término real de la obra? Aquí, cuándo realmente terminó, cuándo se asentó que terminó la obra y la supervisión le dio el visto bueno, aparece aquí. Y aquí va a ver cuántos son los días de atraso. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, se ingrese aquí el término real de la obra. Aquí con cambiar, aquí es donde podemos colocarle firma del término real, fecha del término real. Esto es importante porque con esto vamos a ver si el contratista entra en mora y se le calcula exactamente los días, quitándole lógicamente los ampliaciones de plazo o reducciones de plazo. Bien, lo mismo ocurre, es lo mismo similar a modificaciones del presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto vigente? Bien, aquí hay que cambiarle. Bien, por ejemplo, acá el presupuesto vigente, esto ya es con oferta económica. El presupuesto vigente es 2.229.000. Vamos a suponer que este sea, para no estar cambiando, que tiene opción para cambiar. Tiene opción para cambiarlo. Y luego también, igual que en la ampliación de plazo, tenemos aquí agregar, que es lo que realiza la modificación de plazo, puede ser adicional, deductivo vinculante, mayores metrados, menores metrados, mayores gastos generales. Estos son las causales para una modificación del presupuesto. Es deductivo vinculante, ya saben ustedes, es para verificar el 15% para no informar a la SUNAT, ¿no? Entonces ustedes saben que el presupuesto deductivo vinculante se restan, los otros deductivos no. Y así podemos colocar, vamos a poner que sea un adicional, número 1, cuánto es el monto sin IGB, vamos a poner que ese adicional ha sido de 150.000, la resolución que lo aprueba, lo guardamos y nos va colocándole también el presupuesto vigente, o sea, cuánto va. Este es el saldo sin IGB para terminar. Como es mayor, ya es negativo, porque hay adicionales, no hay saldo en contra más bien, porque está saliendo mayor del presupuesto referencial. Si existe un deductivo, por ejemplo, también, ¿no? Vamos a suponer que ese adicional originó un deductivo vinculante, aquí le colocamos el monto, 56.000, por ejemplo. Igualito, ¿no? Deductivo vinculante del adicional de 1%. Adicional 1, observación, podemos colocar bien la observación que queramos, colocamos guardar, y aquí ya va bajando esto, ¿no? Deductivo, adicional y deductivo.
Entonces, esta es una de las opciones que trae el programa. Entonces, ya hemos visto la oferta económica que nos sirve sobre todo para el postor, ¿no? Antes de iniciar la obra, para sobre todo realizar sus análisis de costos unitarios, ¿no? Podemos también modificar presupuestos, modificación de unitarios, fórmulas, etcétera, ¿no? Bien, entonces por hoy día vamos a hacer este tema solamente. Que pasen ustedes buenas noches, muchas gracias por su atención.